El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Esta semana ha sido una semana bajista. El anterior viernes 10 de junio el mercado cerró en 2096.07 y este viernes 17 de junio ha cerrado en 2071.22, lo que significa una caída del 1.19% en el índice Standard & Poor's 500. Pero ¿qué ha sido lo que ha movido el mercado y ha hecho que se dé esta caída? La Federal Reserve, que era una de las noticias más importantes que se estaban esperando en la semana, era que decidió más bien no subir las tasas. Bueno, todo el mundo esperaba en realidad que no se iban a subir las tasas, pero se esperaba de repente tener algo más de claridad de cuándo se podrían subir las tasas, lo cual no ha habido, lo cual no es extraño tampoco porque la Federal Reserve es un poco, ese es el estilo que tiene en todo caso, de que no da declaraciones muy claras, siempre son un poco ambiguas. Y en este caso ha justificado esa decisión de no subir las tasas de interés, más que todo por el tema del Brexit, ¿no? Que es este referéndum que va a haber para que el Reino Unido decida o no el salirse o no de la Unión Europea. Esa ha sido un poco la justificación de la Federal Reserve. Pero también a partir de estas declaraciones y esto que hemos conocido en la semana, hay una cierta sensación o percepción en la comunidad de que la Federal Reserve realmente no sabe qué hacer, como que está perdida y no sabe qué decisión tomar. Parecería que un poco hay esa sensación de que un poco se les ha ido de las manos la situación económica y todo este tema. Y esto no ha hecho más que crear incertidumbre. Entonces, aparte de que el Brexit sí puede generar cierta incertidumbre en el mercado por sí solo, esta sensación de la Federal Reserve también ha generado cierta incertidumbre, lo cual ha hecho, yo creo, generar esta bajada en el mercado. También podría ser otra razón que, si bien el mercado en la anterior semana, si se acuerdan, habíamos llegado prácticamente a niveles históricos otra vez en el Standard & Poor's 500, puede ser que también esta semana, por precaución, muchos hayan decidido tomar sus ganancias, guardar sus ganancias, vender, salir de sus posiciones, lo cual también ha podido generar en cierta forma esta bajada. A pesar de que la semana estuvo muy llena de datos, de información fundamental de los Estados Unidos, no ha habido nada realmente para destacar, ni siquiera este tema de la Federal Reserve, y en general podríamos decir que han estado ok los datos, ¿no? Ya como vamos a ver en el detalle. Por ejemplo, los retail sales, que se esperaba un 0.3% de crecimiento, se ha dado un 0.5% de crecimiento. Esto es en todo caso un dato bueno, una buena noticia, ¿no? Luego datos de inflación, el PPI por ejemplo, se esperaba un 0.3% de inflación, se ha dado un 0.4%, es decir, aparentemente se está viendo ya más señales de que hay algo más de inflación. El Core PPI se esperaba un 0.1 y se ha presentado un 0.3, ¿no? Es lo que es decir, por lo menos en lo que va en el PPI y el Core PPI se está mostrando ciertos signos ya de que hay un poco más, la inflación está más presente, digámoslo así. Luego el CPI se esperaba un 0.3 y se ha dado un 0.2, esto algo menos de lo que se esperaba, y el Core CPI se esperaba un 0.2 y esto ha estado súper alineado con lo que se esperaba, se ha presentado también un 0.2. En lo que va a los anuncios de empleos, se esperaban 269,000 nuevos reclamos y se han presentado 277,000, algo más elevado de lo que se espere, pero nada dramático tampoco. Y los datos que ya tienen que ver con lo que son la construcción, que son datos importantes de conocer. Por ejemplo, los housing starts se esperaban 1.150.000
y se han presentado 1.164.000, algo mejor de lo esperado, que es un buen dato también. Y los building permits se esperaban 1.150.000 y se han presentado 1.138.000, algo por debajo de lo esperado. En cuanto al punto de vista técnico, como vemos, el índice Standard & Poor's 500 esta semana básicamente ha sido una semana fuerte hacia la baja. Nuevamente estamos por debajo del nivel fuerte de resistencia de los 2.100 puntos. Y además, en cuanto a señales técnicas, de los indicadores de señales técnicas que yo utilizo, los tres, han confirmado una señal hacia la baja. Es decir, en este momento esas señales por lo menos estarían mostrando cierta debilidad en el mercado, lo cual podría continuar tal vez hasta llegar también a un nivel de soporte que podría estar más o menos alrededor de los 2030 puntos más o menos. Eso habrá que ver lo que va a suceder durante esta semana, pero por lo menos lo que en este momento nos está mostrando el índice es esa debilidad y señales confirmadas hacia la baja. Desde el punto de vista sentimental, el índice de miedo en el mercado, el VIX, esta semana ha cerrado en 19.41, siendo que el anterior habíamos cerrado en 17.03, es algo más elevado en todo caso de lo que había cerrado la anterior semana. Y la razón de contratos put y call hemos cerrado en 1.11, siendo que la anterior semana se cerró en 1.09, lo cual indica algo más de sentimiento, algo más bajista, ¿no?, que la anterior semana. Y lo mismo el índice de miedo en el mercado. Un poco hay más incertidumbre, un poco más de sentimiento bajista en este momento en el mercado, tal como están las cosas. ¿Qué esperamos para la siguiente semana? No van a haber demasiada información, pero sí vamos a conocer algunos datos complementarios que tienen que ver con el mercado inmobiliario. Vamos a ver, por ejemplo, los existing home sales, o las ventas de casas ya existentes. Como siempre vamos a ver los datos de empleos, los reclamos iniciales. Vamos a ver las ventas de casas nuevas también, que tienen que ver con el mercado inmobiliario. Y hacia el final de la semana vamos a conocer el Michigan Sentiment, en este caso el final. Hace una semana habíamos conocido el preliminar, ¿no? No es una semana muy llena de información. Sin embargo, están pasando cosas interesantes en el mercado. Hay cierto nivel de incertidumbre por todo lo que habíamos comentado hace un momento. Y bueno, veremos qué sucede. Más que todo se van a vivir, yo creo, repercusiones de lo que pueda suceder también fuera de los Estados Unidos. Así que esto puede tornarse aún más interesante, por lo menos hasta que comience la nueva temporada de anuncios de ganancias. Bueno, eso ha sido el análisis de esta semana y esperemos que podamos vernos en el siguiente. Gracias por ver este video.